Bien, queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo, hoy martes, en otro programa de sondeo emocional. Hoy vamos a tratar un tema controversial. Vamos a tratar un tema en el cual hubiéramos querido que asistieran otros compañeros nuestros, pero desafortunadamente no pudo ser. Prometemos que en otra oportunidad volveremos a hablar del tema porque es algo que constante vemos en todas partes, oímos en la radio, en la televisión, lo leemos en la prensa escrita y prácticamente todas las familias de una manera o de otra hablan sobre esta condición y decimos con toda responsabilidad que es una condición severa, triste, es una condición dolorosa, porque vamos a hablar una vez más sobre el autismo. El autismo, como se pensaba anteriormente, no es una enfermedad. Es, como decíamos, una condición duradera, una condición que en la mayoría de los casos es para toda la vida. Es terrible cuando uno de nosotros tiene que decirle a un padre, a una madre, que su hijo o su hija padece de autismo, que su hijo o su hija se encuentran en lo que hoy en día se llama el trastorno del espectro autista, que no es más que autismo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, anteriormente era algo muy subjetivo, no se contaba con los estudios con que hoy tenemos para hacer una evaluación correcta y más que para hacer una evaluación, hacer un diagnóstico correcto. Porque el motivo de hablar hoy de autismo es para saber si tu mamá o papá que tienes un niño o una niña autista, ¿qué has hecho con el diagnóstico? ¿Cómo llegaron a hacer el diagnóstico? ¿A qué edad lo lograron hacer? Porque este diagnóstico regularmente no pesa sobre los hombros de un solo profesional. Esto es un diagnóstico donde entran a jugar una serie de especialistas para confirmar no que sea autista, sino que no sea otra condición parecida al autismo. Hemos visto muchísimos casos de niños durante años diagnosticados y tratados como autistas que no lo son. Y eso realmente es algo muy lamentable, no solamente por el dolor tan grande que han sufrido sus familiares al llegar a la conclusión de algún profesional que le ha dicho que es un autismo, es también una pérdida de tiempo terrible, donde se pierden momentos preciosos en los cuales se hubiera podido ayudar a uno de estos pequeñuelos. Y decimos pequeñuelos porque la mayoría de estos casos se diagnostican entre los 2 y 3 años de edad. Cuando decimos la mayoría de los casos es porque hay veces que yo he visto personas adultas que han sufrido toda su vida de autismo y no lo sabían. Porque es que el autismo se clasifica hoy en día en 3 grupos. El autismo leve, el moderado y el severo. Anteriormente había otras clasificaciones. Algunas de esas clasificaciones fueron eliminadas. Yo personalmente estoy en desacuerdo con algunas de esas eliminaciones y que no son más que personas que se han puesto a pensar
en cómo poder traer un diagnóstico o darle la vuelta a un diagnóstico existente para traer otro parecido, pero que les va a traer a ellos nombre, renombre y de cierta manera reconocimiento en el ámbito médico. Pero hay muchas personas allá afuera que son autistas y no lo saben. Y tienen un autismo leve. Anteriormente le llamaban el Asperger o el Asperger. Hoy no. Hoy el DSM-5 ya lo eliminó. Y ahora lo clasifica de una mejor manera, por supuesto. Son personas con autismo leve. Son personas funcionales. Pero si usted hace un recuento de la historia de vida de esa persona, se puede dar cuenta que había algo raro en ellos, o que hay todavía algo raro en ellos. Y que dicen, bueno, él es así o ella es así. Pero cuando un profesional realmente experto en autismo se dedica a analizarlo, se da cuenta que esta persona también padece o padecía de autismo. Digo padecía porque, al igual que el trastorno límite de personalidad, que las personas creen que es una condición para toda la vida, hay muchos trastornos límites de personalidad que mejoran después que llegan a la edad adulta y que cambian su manera de ser y se comportan totalmente opuestos a como lo hacía desde el adolescente. En el autismo ocurre lo mismo. Hay muchas personas que logran vencer los síntomas del autismo y pueden volverse verdaderamente funcionales y exitosos. La historia está llena de estos casos. Por lo tanto, es muy importante, extremadamente importante, mientras más temprano se haga el diagnóstico, mejor. ¿Por qué mejor? Porque se ha demostrado que el cerebro tiene una plasticidad increíble y que mucho de las conductas del autismo pueden ser manejadas, reformadas, de manera que la persona pueda vencer esas condiciones. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿desde qué edad? Primero, antes de la edad, vamos a mencionar algo que raramente se escucha. Se escucha muy poco sobre quién es la persona más importante en el diagnóstico de un niño o de una niña con autismo. Regularmente ustedes oyen mencionar a los psiquiatras, oyen mencionar también a los psicólogos, a los neurólogos, a los nutricionistas. Y ninguna de estas personas somos en realidad lo más importante. La persona más importante para estar bien alerta y poder detectar a tiempo una desviación del desarrollo, porque es eso lo que es el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo. Es el pediatra. El neonatólogo que lo recibe, que es el primero en poder determinar cómo fue la vida intrauterina del niño, si hubo algún proceso que no se manifestó durante el embarazo, pero que trae consecuencias, tanto metabólicas como neurológicas. Ese pediatra que después del nacimiento, en los 2 o primeros 5 días de nacido, por ejemplo en México y en Estados Unidos, es obligatorio hacer el metabolismo, donde se le saca al niño en los primeros días de nacido con una agujeta un poquito de sangre del talón y se manda a investigar. Porque puede venir un niño con trastornos metabólicos o congénitos y no haber dado señales todavía.
Y este estudio, que es obligatorio en una gran cantidad de países, en nuestro país no es obligatorio. Y por eso tenemos niños con retraso mental que nos damos cuenta ya demasiado tarde, cuando pudo haberse evitado con el tamizaje metabólico, que es el nombre científico que se le da. O vemos un cretinismo, también igual, que pudo haber sido diagnosticado en el nacimiento, en los primeros 2 o 5 días de nacido. Con un simple pinchacito en el talón, usted imprime las gotas de sangre en un cartón especial que tiene una huella para recibir esa sangre. Usted lo cierra y lo manda. La mayoría de las veces se mandaba antes a Atlanta, no sabemos ahora dónde se envían. Pero que los padres no saben de esa prueba. La gran mayoría de personas, todos los pacientes que van a mi consultorio, con un niño o con una niña, esa prueba es obligatoria. Esa es una pregunta que yo debo hacer. Porque no es una enfermedad, son 5 o 6 enfermedades que se pueden descartar. Y no se hace. Como tampoco la mayoría recuerda lo que es el APGAR. El APGAR es el reconocimiento del niño en el momento de nacer, una evaluación de su reflejo, de su color, de su frecuencia cardíaca, y que se le da a los padres en el cartón que se le entrega cuando el niño nace, donde dice el tamaño, el peso. Ese cartoncito que la mayoría de nosotros no guardamos en un momento de la vida de un hijo nuestro o de una hija nuestra, es tan importante, tiene un valor enorme. Y no lo hacemos. Entonces allí es donde caemos y le preguntamos a los padres cómo llegaron a la conclusión de que tu hijo o tu hija es autista. ¿Cómo? Anteriormente era muy subjetivo, pero hoy en día hay pruebas. Hay pruebas químicas, hay pruebas genéticas, hay pruebas estructurales, y que uno puede tener una idea de lo que es. Porque nos apresuramos en hacer un diagnóstico. Los padres desesperados, los pobres, persiguen el diagnóstico con el médico. Y lo he dicho y seguiré diciéndolo siempre, lo importante no es el diagnóstico, lo importante es el pronóstico, lo que va a pasar con ese niño o con esa niña. Por ejemplo, hoy en día, cada día, se hacen estudios genéticos para determinar si en los genes el niño o la niña tiene algún problema. Y ya la ciencia no se detiene allí, porque se hace otro estudio que se llama el Array. Ese es un estudio donde tú puedes tener tus cromosomas bien, sin problema. Pero el Array lo que hace es que mira ese cromosoma como con una lupa gigante y nos podemos dar cuenta si hay algún fragmento en alguna parte de tu cromosoma que falta. Y por ahí existen los diagnósticos más profundos. Y vemos con mucha alegría cómo cada día hay más médicos inclinados no a conformarse con el diagnóstico sencillo de los cromosomas y de la conducta del niño, sino también a buscar, a investigar de dónde vino, por qué
autista. No podemos quedarnos sencillamente con un diagnóstico que hemos realizado a través de una observación clínica. Y lo más importante, tengo un hijo o una hija que verdaderamente es autista o tiene otro diagnóstico que aún no hemos podido determinar porque no se ha investigado profundamente. Es allí la observancia importante del pediatra. La persona que realmente ve a nuestro niño y a nuestra niña en el momento del parto, en los primeros días de nacido, en el periodo prenatal de los primeros 24 o 29 días de nacidos, y que después durante el primer año de vida le va a estar viendo mensualmente. Le va a estar midiendo con la cinta, con el centímetro, le mide el perímetro craneal o cráneoencefálico. ¿Y por qué hace eso un pediatra? El pediatra no lo hace por gusto. El pediatra mide el perímetro porque hay enfermedades, hay condiciones, hay trastornos que comienzan a dar señales desde los primeros días de nacido por un aumento o por una disminución o retraso del cráneo. Y el autismo también da señales por ahí. Cuando tenemos un crecimiento acelerado, eso es una bandera roja de que algo está pasando dentro del cerebro de ese niño. Y usted ve a una criatura normal, tranquila, feliz, sonriente, que está adquiriendo todos los objetivos de su desarrollo aparentemente bien. Pero dentro del cráneo, en su cerebro, hay algo que no está funcionando bien. Y se está disparando una señal de alarma que tiene que ver con el crecimiento excesivo del cráneo o con la disminución del mismo. Ya un pediatra responsable, un pediatra preocupado, inmediatamente da la señal de alarma y comienzan las investigaciones y comienzan los estudios para tratar de determinar lo antes posible que este niño o que esta niña está teniendo un desarrollo que no es el apropiado. Por eso decíamos anteriormente que los padres deben preguntarse a sí mismos, ¿se le ha hecho un diagnóstico correcto a mi hijo o a mi hija de autismo? O sencillamente en un corre-corre de un terapeuta o de un profesional cualquiera, se volaron etapas, se volaron pruebas, no se llevaron a la profundidad que debe ser llevado cada una de estas banderas rojas que nos da el organismo. ¿Mi hijo o mi hija es verdaderamente autista? ¿Mi hijo o mi hija sufren verdaderamente de autismo o hay otra condición que pueda ser parecida, con similitud de síntomas iguales, idénticos, y no es autismo? Hemos hablado aquí de una condición como el PANDAS, por ejemplo, que el PANDAS no es más que una afección
causada por el estreptococo en la garganta del niño o la niña, que lo lleva de un día a otro a comenzar a dar señales idénticas del manejo del autismo dentro del cuerpo de un niño o de una niña. Las causas del autismo, queridos padres, son muchas. Muchas las causas. Nutricionales, por ejemplo, que tienen que ver muchas veces con el gluten, con la alimentación, infecciones intestinales que no se ven, pero de alguna forma se están manifestando. Yo creo que a pesar de que cuando comenzó el verdadero auge del autismo, se decía que de cada 166 niños nacidos vivos, había un autista. Y después bajó a 150, a 1 por 150. Hoy estamos a 1 por cada 80. Hay quienes pregonan 1 por cada 60. Yo no creo totalmente en este tipo de estadística, porque yo pienso que lo que tenemos hoy es una capacidad mejor de poder detectarlo, porque estamos más alerta. Tú no vas a ver a un autista o a un niño con autismo si tú no piensas en el autismo. Por eso es que decimos y señalamos una y otra vez la importancia del pediatra, que es la persona que nos puede dar a nosotros la señal más importante de que algo está ocurriendo en el desarrollo de una criatura que él no ve adecuada para su edad.